Estamos estudiando el libro de Filipenses y en estos momentos transitando el capítulo 2 de Filipenses. Les decía, cuando comenzamos con el capítulo 2, que es todo un pensamiento del apóstol. Entonces lo que voy a hacer hoy es leer ahí el capítulo 2, versículos 1 al 4, que ahí hay un pensamiento, que es un pensamiento que es bastante largo, y estamos tomando versículo por versículo. Pero vamos a comenzar leyendo eso, los 4 versículos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y añado el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, vimos la semana pasada el versículo 1 y hoy vamos a ver el versículo 2. El título de nuestro mensaje hoy es Alcanzando la unidad. Y estamos viendo Filipenses 2:2, donde Pablo nos muestra 4 resultados de la unidad. Vimos la semana pasada que habíamos sido dotados para la unidad. 4 bendiciones que Dios nos dio y nos dotó para que la unidad sea posible. Hoy vemos cómo esa unidad se ve. Hoy vemos 4 resultados de la unidad que nos alientan a que vivamos como ciudadanos del cielo en la tierra, que ese es el tema principal que Pablo nos viene enseñando desde que comenzó el capítulo 1. Ser ciudadanos del cielo, de una manera que honre a Cristo conforme vivimos aquí en la tierra. Pero, dado que el tema de hoy es alcanzar la unidad, quiero que antes de adentrarnos al versículo 2:2, hablemos un poco y consideremos la unidad del cristianismo. Entonces, el versículo que vamos a ver nuevamente es el versículo 2, completad mi gozo. Ese es el verbo principal que está, digamos, dominando todo lo que pasa en esta sección. Pablo quiere que los filipenses completen su gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De esas 4 maneras se va a ver la unidad. Pero antes de pasar al estudio de una manera un poco más específica, voy a mencionarles 3 condiciones vitales para que la unidad verdadera sea posible. Si queremos alcanzar la unidad, debemos entender que la unidad es basada en la verdad, pero también la unidad es basada en la fe del Evangelio y es basada en algo muy importante, en la santificación del creyente. Antes de pasar a estudiar el versículo 2:2, quiero mostrarles estas 3 condiciones que son vitales para que la unidad verdadera sea posible. Entonces, el primer de estos componentes, esta condición vital, es que la unidad es basada en la verdad. Si no hay verdad, no hay unidad verdadera que sea posible. Hay un movimiento religioso que impulsa lo que se llama un ecumenismo falso. Ecumenismo quiere decir que incluye a todos los países, ese es el original de la palabra, pero nosotros en lo que es la teología, el estudio de la Biblia, lo enseñamos para aquel movimiento que en aras de la unidad, en este caso, hay un movimiento que erróneamente busca la unidad a toda costa. Entonces,
La primera cosa que quiero mostrarles, que es una condición vital, es que la unidad es basada en la verdad. Y esto es imposible de que, por ejemplo, hay gente que quiere que todas las religiones, que todas las denominaciones arriben a un entendimiento, a una unidad que es falsa, porque no puede haber unidad si no está basada en la verdad. El movimiento ecuménico falso, y quiero que lo vea de esa manera, el movimiento ecuménico falso es un esfuerzo que lo que logra es una unidad, sí hay una unidad, en el error. ¿Se entiende? No es unidad en la verdad. No todo puede ser verdad. Si todo es verdad, entonces nada mentira. Por ende, si todos abrazan la verdad, en verdad, lo que están abrazando, ¿qué es? Una mentira que ellos tratan de vender como si fuera verdad. Entonces, empecemos dejando en claro ese concepto cuando hablamos de unidad. La única verdadera unidad está basada en la verdad. Y en un sentido, cuando Pablo les habla a los filipenses acá en el 2:2, mostrándole 4 resultados de la unidad, lo que el apóstol está hablando de que hay en un sentido un verdadero ecumenismo bíblico. La palabra en sí misma no es una palabra mala. Y quiero tener cuidado, a su vez, en que ustedes entiendan esa diferencia. Quiero tener cuidado con esta expresión, por lo que prefiero en un sentido decir que es la unidad, lo que es, en vez de decir ecumenismo, simplemente me quiero limitar a decir que lo que debemos buscar es la unidad basada en la verdad. El ecumenismo moderno, por eso no quiero confundirlos con eso, el ecumenismo moderno como movimiento institucional no aparece en la Biblia. La Biblia nunca habla de este ecumenismo moderno, pero sí la Biblia habla y nos da un llamado a cada cristiano, hay un llamado bíblico a la unidad del cuerpo de Cristo. Eso sí es verdad. Y de eso estamos hablando hoy. De eso habla Pablo cuando le escribe a los filipenses. En un sentido ecumenismo bíblico, verdadero. Entonces, la Biblia enseña claramente acerca de la unidad entre los creyentes. Veamos, por ejemplo, Juan 17:21 y Efesios 4, versículos 2 y 3. Vamos a ir a esos dos. Juan 17:21 y luego Efesios 4, versículos 2 y 3. Juan 17:21 dice, y este es el Señor Jesús hablando, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claramente un llamado a la unidad de los creyentes en Cristo. Y Efesios 4, versículos 2 y 3, ahí tenemos a Pablo diciendo, pidiéndole a los cristianos en Éfeso que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un llamado muy claro a la unidad, pero una unidad que está basada en la verdad. El apóstol claramente está diciéndole a las iglesias y mostrándoles cómo hacerlo: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Pero no es el único apóstol que le pide a los creyentes unidad. El apóstol Juan, escribiendo también en 2 de Juan 1:10, él dice esto. El apóstol Juan advierte seriamente contra la falsa unidad. Él dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Claramente, Juan dice, si no está arraigado en la verdad, no puede haber unidad verdadera. Evidentemente, Juan
no estaba a favor del falso ecumenismo. En otras palabras, podríamos decir que el ecumenismo verdadero es aquel que se basa en la unidad espiritual y doctrinal entre verdaderos creyentes. Es una verdad basada en la verdad del Evangelio. Pero, de nuevo, debemos tener mucho cuidado con el falso ecumenismo, que es el más conocido, porque al punto de que ellos han raptado o secuestrado el término. Ese término en sí mismo no tenía nada malo, pero ahora cuando uno dice ecumenismo, va cargado con el tinte de error teológico. Al punto de que ellos justamente hacen que uno evite usar el término. Pero hay un segundo punto que quiero destacar antes de adentrarnos al estudio de Filipenses, es que cuando hablamos de alcanzar la unidad, es que esta unidad debe estar basada en la fe del Evangelio. Entonces, esta es otra condición vital para alcanzar la unidad verdadera. Esto es clave. No podemos tener unidad teológica con un sistema de salvación por obras. ¿Me escuchó bien? Usted no puede tener unidad verdadera con alguien que piensa que se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Y esto lo digo porque no podemos tener unidad espiritual verdadera con muchos amigos que amamos, con muchos seres familiares que amamos. No podemos tener una unidad espiritual verdadera con un católico apostólico romano, porque ellos abrazan un sistema que es salvación por obras. Entonces nunca va a haber una unidad verdadera. Los cristianos abrazamos un sistema de salvación por fe en la obra perfecta de Cristo. Pablo lo dice claramente en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, hermanos y hermanas, no puede haber unidad verdadera si alguien predica otro tipo de evangelio que no es ese evangelio. Y Pablo es bien claro en esto. En Gálatas 1:8, él usa una expresión muy fuerte. Él dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. No para que usemos nosotros esta palabra, pero sea maldito. No podemos estar unidos cuando creemos que como pecadores que han ofendido a un Dios infinitamente santo, aún así creemos que nos podemos justificar con nuestras propias obras, sin depender completamente de la obra en Cristo. Y escuchó bien, sin depender completamente de la obra de Cristo. Si usted dice, no, pero acepto lo que Cristo hizo y yo luego sigo, eso no existe. Cualquier cosa que se quiere agregar al Evangelio de Cristo, cualquier cosa que se quiere agregar a la obra de Cristo, anula completamente los beneficios de la obra de Cristo. Entonces, espero que esto quede bien claro. La verdadera unidad es basada en el mensaje del Evangelio. Y ahora les presento un tercer punto, antes de adentrarnos a Filipenses. Esta es otra de esas condiciones vitales para alcanzar la unidad verdadera. ¿Cuál es esta? Y esto es muy importante, hermanos. La unidad verdadera en el seno de la iglesia solamente puede ser alcanzada porque está basada en la santificación del creyente. Dios nos salvó a cada uno de nosotros para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no nos salvó para que nosotros nos beneficiemos de la salvación
y vivamos todavía embarrándonos en nuestro pecado, para mantener nuestra forma de pensar, para mantener esas cosas que queremos porque amamos todavía este mundo. Dios nos salvó para hacernos lo que somos a través de nacer del Espíritu Santo, a través de ser regenerados por el Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas que ahora van a ser conformadas, talladas, formadas, como el barro en la mano del alfarero, a la imagen de Jesucristo. Y ese es el proceso de santificación que usted y yo debemos pasar cada uno de los días de nuestras vidas. La unidad es basada en la santificación. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Algo que veremos conforme avanzamos en nuestro estudio de Filipenses, cuando llegamos al capítulo, en el mismo capítulo 2, a los versículos 3 al 5. Por eso lo leí como introducción. Los creyentes crecen en unidad conforme crecen en parecido a Cristo. Si no hay crecimiento en parecido a Cristo, no puede haber unidad. No va a haber unidad verdadera. Porque usted no está muriendo a sí mismo. Usted está manteniendo una forma, esto tiene que ser así. Y no importa lo que mi hermano diga. No hay humildad. O se hace así, en inglés suena mejor porque dice, it's my way or the highway. O se hace así o la puerta. No. Tiene que haber ¿qué? Humildad. Tiene que haber ¿qué? La conformación de la imagen de Cristo, la humildad que vamos a aprender de Cristo más adelante, para poder hacer posible una convivencia verdadera. Pero si todos estamos reclamando nuestros derechos, obviamente va a ser imposible. No va a haber unidad verdadera. La verdadera unidad en la iglesia crece a partir de que el creyente crece en santificación. Al creyente crecer en humildad, conforme va muriendo a sí mismo, esto va contribuyendo a la unidad en la iglesia. Entonces, antes de adentrarnos al estudio de Filipenses 2:2, si puede ir con su Biblia ahí, Filipenses capítulo 2, hemos visto 3 verdades acerca de la unidad. 3 verdades que son condiciones vitales. Vimos que la verdadera unidad es basada en la verdad, en la fe del Evangelio y en la santificación del creyente. Sin esas 3 condiciones no puede haber unidad bíblica y verdadera. Entonces, con eso en mente, lo que veremos hoy es que Pablo busca que los creyentes entiendan que, basado en las bendiciones que vimos en el versículo 1, ahora en el versículo 2, apreciamos 4 resultados, 4 realidades de la unidad. Pero, de nuevo, miren, no quiero que pasemos por alto lo siguiente. Algo que lo hemos visto al principio de este estudio de Filipenses. Quien está escribiendo esta carta es un hombre que está, como diríamos hoy modernamente, en arresto domiciliario. Pero estaba en una situación incómoda, privado de su libertad. Tenía un guarda romano encadenado a él. Ellos eran cambiados cada 4 horas, pero este hombre no es que estaba, digamos, en su casa cómodo, de acuerdo al lugar que él quisiera, como él quisiera. Habían un montón de presiones, como vimos al principio también. Tras que estaba él, digamos, encarcelado, todavía escuchaba de que habían ministros que se aprovechaban de eso para burlarse y en un sentido compararse. Si Pablo está preso, quiere decir que algo mal está haciendo. En cambio, miren nosotros, acá estamos predicando. Todo ese tipo de cosas, en el medio de todo eso, todo lo que eso crea emocionalmente también, porque Pablo era una persona de carne y hueso, quiero que tengan esto en cuenta, que esto que está comunicando él acá, no debemos pasar por alto que no era fácil para Pablo comunicar esto. Porque en medio de sufrimientos, persecuciones, de tentaciones, se hace difícil para un pastor y para un maestro como Pablo
el alentar y corregir cosas a la distancia, porque esto va escrito. Él quisiera tenerlos ahí presente. Entonces, el apóstol, quien tenía una confianza sólida en la soberanía de Dios y quien estaba lleno del Espíritu, se dirige a esta congregación para con paciencia y persistencia alentarlos a la unidad. Y quiero que lleve ese concepto al corazón. Si usted es maestro, predicador, líder de grupo, padre, madre, alumno, en algún lado está. La paciencia y la persistencia son siempre sus aliados. Dios no hace, lo podría hacer, pero queda demostrado de que Dios trabaja con cada uno de nosotros de una manera progresiva. La santificación que produce en nosotros es progresiva. Entonces, paciencia y persistencia son dos de las grandes virtudes que exhibe todo buen maestro. Y para mostrarle la importancia de esas dos aristas de la enseñanza, les quiero contar algo acerca de una de las historias más impactantes de una enseñanza que fue efectiva, que fue alcanzada a través de la paciencia y de la persistencia. Quiero darles un ejemplo, y es la historia de una maestra llamada Anne Sullivan, quien le enseñó a alguien que luego fue conocida, Helen Keller, y le enseñó a través de la repetición y de la constancia. La alumna Helen Keller era un caso muy desafiante. ¿Por qué? Porque ella había quedado ciega y sorda cuando tenía solo 19 meses de edad, lo que hacía casi imposible que ella se comunicara con el mundo exterior. Entonces, cuando Anne Sullivan, la maestra, comienza a enseñarle a la niña, esta niña está prácticamente incomunicada del mundo. La niña no entendía palabras, no entendía conceptos abstractos, al punto que su familia había perdido la esperanza de que ella pudiera aprender algo significativo. O sea, conceptos abstractos, ¿a qué me refiero? A que cosas que no se pueden ver, cosas que no se pueden tocar, pero cosas que podemos entender con la mente. Ella no podía tener acceso a ella, a entender el amor, la libertad, la justicia, cosas abstractas que no puede ver ni tocar. Ella podía por ahí entender cosas concretas, lo que pudiera tocar, por ejemplo, una mesa, un libro, pero era muy difícil para la maestra poder enseñarle. Entonces la maestra comienza a usar un método de enseñanza manual. Miren lo que empieza a hacer. Le toma una mano, deletrea las palabras en la palma de la mano de la niña. Por ejemplo, le enseñó agua. Le va escribiendo palabra por palabra y al mismo tiempo le hace correr agua por la otra mano, mientras que deletrea la palabra en la otra. Paciencia, dedicación, constancia. Al principio la niña no comprendía que esos movimientos en la palma de su mano representaban conceptos. Pero la maestra repitió este proceso miles de veces, asociando la sensación física con las palabras, hasta que un día la niña comprendió que esos símbolos representaban agua. A partir de ese momento de iluminación, la niña explotó en su aprendizaje, aprendiendo nuevas palabras, usando siempre este mismo método de repetición y de asociación. Pero lo que es clave, y por eso lo estoy trayendo acá, hermanos, es que la paciencia de la maestra, la constancia, la repetición ayudó a que esta niña incomunicada fuera luego, ¿qué? A la universidad, se graduara, escribió libros, se convirtió en una defensora internacional de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál fue el secreto? La enseñanza persistente, la enseñanza insistente, repetitiva, empática de esta maestra.
Y de nuevo, ¿por qué traigo esta ilustración? Porque esta historia demuestra cómo la repetición constante de algo, combinada con paciencia y significado emocional, puede derribar los más grandes obstáculos del aprendizaje. Los tira abajo. Y en este versículo 2.2 que vemos ahora, se nota este enfoque paciente del apóstol Pablo, quien con repetición constante está comunicándole a los filipenses cuáles son las ventajas de la unidad. Pablo les muestra a los filipenses cuáles son los resultados de la unidad. ¿Y sabe cómo lo hace? Hay un concepto que él lo repite como de 4 maneras distintas, porque lo que vamos a ver en el versículo de hoy es casi el mismo concepto repetido, visto desde distintos ángulos, desde distintas aristas. Ese es el corazón de un maestro paciente, de un maestro que sabe que la repetición trae frutos. Por eso él escribe: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Vieron que es como que está diciendo lo mismo de 4 maneras distintas? Es repetición. En esta amonestación del apóstol Pablo se ve su espíritu amable y paciente, arropando la amonestación que viene de una manera que es discreta, que es diplomática. Todo lo contrario a su pastor, ¿no? Que es bruto cuando le habla. No, Pablo es bueno. Pablo era muy bueno. Pero miren, aquí se ven los dones de maestro de Pablo, quien con humildad, paciencia y persistencia le enseña a los filipenses estos 4 resultados de la unidad. El apóstol sigue pacientemente instando a los creyentes a que vivan como ciudadanos del cielo en la tierra, de una manera que se basa en ¿qué? En la consideración mutua, en la unidad que deben perseguir. Y eso es lo que vemos en esta sección, que el apóstol repite parcialmente las ideas que viéramos en el versículo 1. Por eso tenga su vista ahí en la Biblia, lo vamos a ver. Pero él a su vez se dirige a expresar, cosas, a hacer algunos ajustes necesarios que la iglesia filipense debía hacer en sus relaciones personales. Porque yo sé que muchas veces escuchamos de Filipenses, sí, es el libro del gozo. No se habla de que trata de la unidad, casi que se ignora el tema de que hay un tema concreto de falta de unidad ahí, de que se da un caso específico, Evodia y Síntique, y todo eso parece que se pasa por alto. Pablo no lo está pasando por alto, pero tiene un tacto para corregir. En otras palabras, Pablo les está diciendo que las 4 bendiciones con las que Dios les dotó, que vimos la semana pasada en el versículo 1, deben llevarlos a conseguir estos 4 resultados que veremos hoy. Dado que somos dotados para la unidad, debemos ¿qué? Alcanzar la unidad. Tenemos lo que necesitamos para alcanzar la unidad. Y alcanzar la unidad se hace evidente, se hace manifiesto cuando vemos estos 4 resultados. Ser del mismo sentir, conservar el mismo amor, estar unidos en espíritu y estar dedicados a un mismo propósito. Si usted quiere saber si hay unidad, ser del mismo sentir, conservar el mismo amor, estar unidos en espíritu y estar dedicados a un mismo propósito. Por eso, alcanzando la unidad, eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, estos 4 resultados de la unidad nos alientan a vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Unidad de sentir, ¿no? Esto refleja el mismo pensamiento, la misma actitud de Cristo. La unidad de amar, amor genuino y compartido entre los hermanos. Unidad del Espíritu, es esa comunión verdadera guiada por el Espíritu Santo. Unidad de propósito, cuando hay un mismo enfoque, una misma misión como cuerpo de Cristo. Entonces, si usted está tomando nota, primero vimos 3 condiciones vitales para la unidad. ¿Cuáles fueron esas? La unidad es basada en la verdad, la unidad es basada en la fe del Evangelio, la unidad es basada en la santificación. Y ahora, adentrándonos al pasaje, Filipenses 2.2,
vamos a ver 4 resultados de la unidad. ¿Cuáles son estos 4 resultados? Fácil de memorizar, miren. Unidad de sentir, unidad de amar, unidad del espíritu, unidad de propósito. Así que comencemos con el primero. Y son cortitos como patada de chancho. ¿Ok? Unidad de sentir. Siendo del mismo sentir. Perseguir las metas en unidad. Es eso. Pablo deseaba que los creyentes tuvieran como meta común el vivir juntos como cristianos. Simple y claro. Pablo va a proveer luego, en lo que vamos a ver más adelante, el ejemplo de Cristo en esto, para que esto sea posible. Y esto no significa que todos tienen que tener, digamos, la misma opinión en todo. Cuando hablamos de que tenemos que ser del mismo sentir, imagínense, ¿cuántos países representados aquí? ¿Cuántas regiones de esos países representados aquí? Vamos a tener gustos distintos, tener opiniones distintas, crianzas distintas, venimos de culturas distintas. Sí, hablamos el mismo idioma, pero no necesitamos haber nacido todos en el mismo lugar, en la misma región, y haber sido criados de la misma manera para estar en un mismo sentir. Usted puede tener su propia opinión, pero en un sentido, miren, es todo lo contrario, porque a veces no es sano que hay hermanos, hermanas también, que quieren que todos piensen igual. Es imposible, es más, exigir que todos tengan la misma opinión crea conflicto. Es todo lo contrario. Entonces, la idea, ¿cuál es? El punto 1, unidad de sentir. La idea es construir unidad en el pensar colectivo, en las actitudes y en los deseos que los hermanos tienen. Y ahí se nos fue el punto 1. El punto 2 es que Él nos muestra unidad de amar, cuando dice conservando el mismo amor. Debemos compartir con otros el mismo amor que recibimos de Dios. Este es un tipo de amor que se concentra en los demás. ¿Se acuerdan que decíamos que hay que darlo al amor? Y es un poco irónico. Para conservar este amor, debemos darlo. ¿Usted quiere conservar el amor que Dios le ha dado? Déselo a otro. No es un amor que se retiene, es un amor que se da. ¿Y qué veíamos? Bueno, ayer cuando estábamos en la boda, la Biblia no define de una manera el amor, lo describe, y lo describe como un verbo. 1 Corintios 13, usted mira y es acción más otra acción. O sea, es algo que siempre está en movimiento. ¿Para qué? Para servir a otro, para darle a otro, para poner a otro primero. Entonces, es más, hay un erudito que dijo que el amor comienza cuando la necesidad de otros se hacen más importantes que las de uno mismo. El amor comienza cuando las necesidades de otros se hacen más importantes que las mías. Y esto es lo que Pablo nos comunicará en el versículo siguiente, si Dios quiere, la semana que viene. Entonces, vamos ahora al cuarto resultado de la unidad, al tercer resultado de la unidad. Vimos unidad de sentir, vimos unidad de amar, esos son 2 resultados. Ahora vemos el tercero, unidad del espíritu. Unidos en espíritu. Esta es una de las claves para estar unidos en las mismas metas de vivir el Evangelio. Este es nuestro tercer punto. Unidos en espíritu. Hay una palabra griega que se traduce como unidos en espíritu. Y no importa, no viene al caso la palabra griega, pero se traduce como armonioso o en completo acuerdo, de una misma mente o juntos como una sola persona.
Y esto comunica muchísimo. Hay armonía, pero fíjense, la armonía habla de que hay cosas que son de distinta forma, de distinto peso a veces, pero todo es traído a una armonía, que hay completo acuerdo. Y muchas veces ese acuerdo se arriba con cada una de las partes, trayendo, digamos, luz, entendimiento, una actitud, un rol que cumple, y se llega a un ¿qué? Completo acuerdo de una misma mente. En este caso, la palabra claramente nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o juntos como una sola persona. En definitiva, este es el tercer resultado, la unidad del Espíritu. Esta es una unidad, un resultado de la unidad que es muy visible, hermanos, porque esto se ve en una unidad en sentimiento. Estamos sintiendo lo mismo. Se ve en una unidad de pensamiento. Estamos pensando de la misma manera. Y como resultado trae de que vamos a estar actuando de la misma manera. Entonces, esta es la actitud que los creyentes deben tener al luchar juntos por el Evangelio de Cristo. Y por eso, recuerden, en toda la sección que está comunicando Pablo, cómo debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra, una de las cosas que nos pide es predicar el Evangelio de Cristo. Y ahora, entrando en el capítulo 2, estamos aprendiendo de que fuimos dotados para la unidad y ahora de que podemos ver cómo esa unidad se ve. Anteriormente también vimos que esta unidad es vital porque si no hay unidad en el seno de la iglesia, somos más vulnerables a los ataques externos. Entonces, tener esta unidad del Espíritu es un regalo de Dios y es uno de esos resultados de la unidad. Entonces, es el mismo tipo de sentimiento del cual Pablo habla en Filipenses 1:27 y se los leo. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es el mismo espíritu armonioso que deben exhibir los creyentes en todas las áreas del convivir corporativo del cuerpo de Cristo como iglesia. Ese fue el tercer resultado. Ahora vamos a ver el cuarto resultado de la unidad. Ya vimos unidad de sentir, unidad de amar, unidad del espíritu, ahora unidad de propósito. Dice Pablo ahí en el versículo, dedicados a un mismo propósito. En el griego es expresado como pensar la misma cosa. Esto es virtualmente una expresión que es sinónima con ser del mismo sentir. Por eso les digo, qué maestro paciente es Pablo, nos está diciendo, dando el mismo concepto de la misma manera, ¿no? Es como ese pintor talentoso que sabe que para tener un buen resultado tiene que darle varias capas a lo que está pintando. Bueno, Pablo está haciendo eso. Es como estas dos expresiones que vemos también ahí. Si va conmigo el versículo 2, la primera y la última expresión, hagan completo mi gozo y luego dedicados al mismo propósito. Es como que si estas actúan como paréntesis o como corchetes. Estos conceptos acentúan los dos conceptos que quedan en el medio. Conservar el mismo amor y estar unidos en el Espíritu son destacados, digamos, como resultados. Entonces, una diferencia que les quiero marcar ahí es entre siendo del mismo sentir y dedicados al mismo propósito. Hay una diferencia ahí en esto, miren. Ser del mismo sentir enfatiza la unión y la armonía general hacia la meta que buscamos. Ahora, cuando dice de estar dedicados a un mismo propósito, básicamente lo que está enfatizando es el objetivo. Parece que fuera lo mismo, pero hay una pequeña variante, ¿no? Entonces,
Pablo deja eso claro cuando en el versículo 2.5 nos muestra en qué es lo que ellos deberían estar enfocándose. ¿Cuál era la meta? Bueno, él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el versículo 2 habla del cuádruple resultado de la unidad. Este versículo nos muestra 4 resultados de la unidad. Y Pablo exhorta a los creyentes a vivir en unidad en Cristo. Y vemos el versículo 1, él agrupa motivos o fundamentos espirituales. Y ahora en el versículo 2 que acabamos de ver, nos presenta cuáles son las manifestaciones, cuáles son los resultados de esa unidad alcanzada con lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto en la práctica? Bueno, el apóstol Pablo, en este versículo, está exhortando a los creyentes a vivir en unidad verdadera como fruto de su ciudadanía celestial. Entonces, esto es como cuando usted va a hacerse ciudadano y tiene que aprender un montón de cosas que tienen que ver con la historia del país, que tienen que ver con las leyes. Entonces, acá es lo mismo. Pablo busca que la unidad verdadera se manifieste como fruto de su ciudadanía celestial. Si es un ciudadano del cielo, tiene que haber unidad que se esté manifestando de distintas maneras. Esta unidad no es una unidad que es superficial, esta unidad no es una unidad que es emocional, sino que se fundamenta en 3 pilares innegociables, 3 condiciones para la unidad verdadera, que fue lo que vimos al principio. Es una unidad basada en la verdad. ¿Por qué? Porque no toda unidad es aceptable. La verdadera unidad cristiana no se construye a costa de comprometer la verdad bíblica. Pablo y Juan advierten contra el falso ecumenismo que intenta unir lo que Dios no une. Es una unidad, la que hablamos, la unidad verdadera está basada en la fe del Evangelio. No puede haber unidad con quienes predican un evangelio diferente. Como vimos, la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo, Efesios 2, 8 al 9. Así que esto excluye toda doctrina que enseñe que la salvación es por obras. Pero también vimos que es una unidad basada en la santificación, que a medida que los creyentes crecen en semejanza a Cristo, siendo humildes, obedientes, sirviendo, esa unidad se fortalece. Y en esta conclusión debemos concluir que no puede haber una unidad duradera si no hay una transformación espiritual. Pero también vimos, desde Filipenses 2:2, que podemos identificar estos 4 resultados de la unidad. Y Pablo nos mostró claramente en este versículo que la unidad verdadera produce 4 frutos que son frutos visibles. Unidad de sentir, tener un mismo pensamiento. Esta es una unidad de sentir que es tener la misma actitud general, el mismo enfoque de vida de Cristo y en Cristo. Esta unidad de sentir no significa, como vimos, uniformidad de opiniones, sino armonía en espíritu. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos cultivar una mente enfocada en Cristo. No se trata de pensar igual, como vimos. También vimos que es una unidad de amar, el mismo amor es otro fruto de la unidad. Esto es amar como Cristo nos amó, de manera sacrificial y desinteresada. También vimos que es una unidad del Espíritu, unidos en Espíritu. Esto significa tener un mismo corazón, una misma disposición. Entonces vimos también una cuarta, la unidad de propósito, un mismo propósito. Y esto se refiere a estar enfocados en la misión, ¿cuál es? Glorificar a Cristo, edificar la iglesia y predicar el Evangelio. Por lo tanto, debemos tener la meta de nuestra vida como cristianos de alinear nuestros esfuerzos con la misión de la iglesia local. Por lo tanto, debes evaluar tu unidad con la iglesia preguntándote si estás en armonía con tus hermanos. Eso es una manera práctica. Y la pregunta para cada uno de ustedes es, ¿estás comprometido con la visión de la iglesia? Otra cosa que debes hacer, basado en el mensaje de hoy, es asegurarte que conoces las verdades del Evangelio, a modo de que no aceptes compromisos doctrinales que te hagan retroceder en tus convicciones cristianas.
Como digo, hay muchos amados amigos, familiares que tienen, abrazan una religión que es falsa. Entonces, otra cosa que debes hacer seriamente, a modo de contribuir a la unidad de la iglesia, es trabajar en tu santificación personal. Sé como el apóstol Pablo, humilde, paciente, considerado. Sé un maestro o una maestra que es paciente y constante, como Anne Sullivan, quien enseñó con perseverancia y que gracias a su paciencia incansable, gracias a su amor incondicional y a su enseñanza persistente, transformó la vida de alguien que el mundo había dado por perdida y la convierte en una autora, una oradora, una persona universitaria, defensora mundial de los derechos humanos. Y así como Anne, esta maestra, no se rindió con su alumna Helen Keller, Pablo no se rindió con la iglesia de Filipos. Por eso escribe también, ¿no? El 1.6. ¿Qué fue lo que puso ahí en el 1.6? Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es para nosotros. ¿Y saben qué, iglesia? No nos rindamos unos con otros en la tarea de alcanzar la unidad. No nos rindamos. La unidad de la iglesia también requiere paciencia, persistencia y amor basado en la verdad. Y cuando esos elementos están presentes, Dios puede hacer cosas extraordinarias entre nosotros. Tal como transformarnos, de que pasemos de ser personas egoístas a ser cristianos abnegados, que viven para Dios y para los demás. Y eso es algo que veremos la semana siguiente, cuando en el versículo 3 Pablo nos lleva un paso más allá, mostrándonos que la verdadera unidad se fortalece cuando aprendemos a considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Entonces, realmente concluyendo esto, la humildad no solo es una virtud personal, sino una necesidad colectiva que ayuda a esta unidad que buscamos, porque solo cuando dejamos de vivir para nosotros mismos es que podemos vivir verdaderamente como un solo cuerpo en Cristo. Así que unidad verdadera es basada en esta verdad y humildad, 3 ingredientes que transforman a la iglesia. Y así como Pablo fue paciente y ayudó a que esta iglesia sea transformada, seamos nosotros pacientes los unos con los otros, alentándonos, amándonos y buscando que a través de eso mostremos y alcancemos esta unidad que nuestro Señor Jesucristo tanto desea para su iglesia. Oremos entonces. Señor Jesús, te damos gracias por los ejemplos de Pablo, de Timoteo, que van a ser presentados más adelante. Te damos gracias también por Epafrodito, que luego vamos a aprender de él. Personas que modelaron esta humildad, este trabajo abnegado para bendecir a tu iglesia. Ayúdanos a nosotros aquí, Señor, en el Ministerio Hispano de Berean Community Church, a reflejar este tipo de carácter también, Señor. Que te glorifiquemos cada día de nuestras vidas, mostrando unidad y amor. En el nombre de Cristo, en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.